Vamos a hablar de un tema pequeño que es sobre anagénesis y cladogénesis. Ya en algún momento se los expliqué de forma muy rápida, muy sencilla, y ahora lo vamos a alargar un poco más. Bueno, cuando hablamos de anagénesis y cladogénesis, estamos hablando de procesos muy particulares dentro de la evolución. Ernst Mayr, el que ya habíamos comentado, de uno de esas tres personas que enrobustecen la selección natural y son parte fundamental de la síntesis, de la teoría sintética, pues en esta parte de su especie biológica, de su concepto de especie biológica, emplea otras formas de cómo llegar a este punto, la especiación. Bueno, Mayr fue un investigador que ayudó a la síntesis de la selección natural, propuso o propone que las especies se originaron de dos formas diferentes. Aquí podemos ver a Mayr y los tres personajes que ayudaron a la teoría sintética. Escribió este libro, Systematic of the Origin of Species, y propone dos métodos, dos formas. Uno, que es una evolución filética, es decir, anagénesis, donde los organismos van cambiando poco a poco hasta dar origen a otra especie, como en la imagen del lado izquierdo, y la segunda es por cladogénesis, donde llega un punto donde la especie se separa, diverge, dando origen a dos o más especies. Bueno, y no es algo tan sencillo. La anagénesis ocurre cuando la especie A se transforma en una especie B o una especie A1 se transforma en una especie A2. Durante este proceso no existe la bifurcación como en cladogénesis. En cladogénesis, recuerdan, viene directo, abre y sigue continuando. Entonces, en este no existe la bifurcación filética y se mantiene la diversidad. Es decir, tengo una especie, cambia, da origen a otra especie, pero el número de especies en el ambiente sigue siendo la misma. Seguimos hablando de de la misma especie, de un mismo número de especies, es decir, uno da origen a uno. Y es algo como lo que están viendo en las imágenes. En el caso de los peces de color verde, vean cómo tenemos una forma y va a dar origen a otra forma, o una especie da origen a otra especie. Un ejemplo histórico muy bien documentado es el caso de algunos equinos, particularmente el caballo. Cómo pasa de un animal pequeño, cambiando el tamaño de las patas, así como de su dentadura, hasta encontrar el caballo actual. Estos serían un par de ejemplos muy claros de anagénesis. Entonces, otro punto importante es que al desaparecer la, la especie ancestral, se habla de una extinción filética o pseudoextinción. Si vemos la imagen inferior, podemos observar a, a una especie A que da origen a una especie A1, que da origen a una especie A2 y da origen a una especie A3. Es decir, a lo largo del tiempo han ocurrido 4 cambios muy fuertes y cada uno de ellos no se reconoce. Incluso si por alguna circunstancia um, muy fuerte, y va a sonar a chiste, pero como si fuese un viaje en el tiempo de la especie A3, nunca se va a poder aparear con la especie A, porque ya han cambiado bastante, pero no han bifurcado. Sigue siendo el mismo número de especies, es decir, uno da a una da a una especie. Estos otros ejemplos de cómo podemos observar claramente cómo se va moviendo la especiación. En clase les he mostrado cómo se dan estos campanas de Gauss y cómo se van moviendo hacia un sentido. Cada determinado tiempo podemos encontrar variedades o especies diferentes, pero siempre se sigue conservando una con respecto a otra. Que queden claro, no estamos hablando de la misma especie, estamos hablando del número de especies. Una da origen a una. Caso contrario de la cladogénesis. Este es un proceso evolutivo donde el ancestro se divide en dos o más linajes, como se ve en la imagen. Tenemos un ancestro, que sería
un pájaro, y este, a través de diferentes cambios morfológicos y evolutivos, da origen a otros tres totalmente diferentes. Ok, los linajes hermanos, que serían los tres que se encuentran en la parte superior, evolucionan de forma independiente, es decir, cada uno va a seguir su propia línea evolutiva, adquiriendo cambios evolutivos, que estos se conocen como apomorfías. Más adelante en otro video les voy a explicar qué es una apomorfía, qué es una plesiomorfía. En este instante, quédense con este concepto. Son cambios evolutivos nuevos que también se les conocen como apomorfía. Posteriormente de esta bifurcación que hemos estado platicando, la especie ancestral se extingue, es decir, vemos la imagen, la especie que da origen a las tres superiores se extingue, ya no existe en el panorama histórico y deriva linajes independientes, que serían los tres que encontramos en la parte superior. Aquí podemos tener otro punto de cómo podemos observar un linaje ancestral, es decir, la especie antigua, que lo tenemos en color azul, llega un punto, que sería el punto de especiación o cladogénesis, y se bifurca en dos líneas. En otras dos líneas, pero no ancestrales, sino ahora líneas de descendencia. Podemos ver la imagen que se encuentra a la derecha. Tenemos una historia compartida entre A y B, que sería la línea punteada. El linaje C y el linaje B serían las especies actuales. Si quieren verlo de una forma, sería el Homo sapiens y el chimpancé. Y la línea puntuada es la historia compartida. En algún punto bifurca y el linaje A serían los gorilas. Y sería el clado homínido sin cola que nosotros conocemos muy bien, que lo hemos platicado bastante en clase. Si lo queremos ver en la parte inferior, podemos observar que en cada punto de bifurcación se encuentra el ancestro en común. Es decir, es el punto donde se bifurca o diverge la especie. Tenemos el ancestro común de A con respecto al grupo B y C, y tenemos el ancestro común de B y C. Y C está en un proceso de anagénesis, lo mismo que B y C. En el momento en que bifurcan, comienzan un proceso de anagénesis. Es decir, la evolución no se detiene, la evolución sigue continuando por diferentes mecanismos. Y existen dos procesos, según Meyer, que sería anagénesis y cladogénesis. Lo que están viendo es un árbol filogenético o un dendrograma, que lo vamos a platicar más adelante. En este punto, vean, tenemos la especie 1, que continúa siendo la especie 1 en una situación de estasis. Este término no existe, ya se eliminó de la bibliografía, entonces no le hagan caso a ese término de estasis, sino que estamos viendo exactamente lo mismo, la especie 1 hasta que llega el punto de bifurcación. Eso es anagénesis. Y en el momento en que entra la bifurcación, eso es cladogénesis. Y otra vez, cada uno de estos linajes entran en el punto de anagénesis. Si lo queremos ver desde este punto, podemos observar diferentes caracteres. Recuerden, los caracteres son los atributos que tienen cada una de las especies. Entonces, nosotros en la naturaleza podemos ver lo que tenemos actualmente. No tenemos nada del pasado, todo lo tenemos en la actualidad. En el caso de la imagen, observen salamandras, zarigüeñas australianas, topo marsupial, murciélago, mono araña, topo europeo y un ave. ¿Qué tienen en común todos estos organismos? Que presentan cuatro extremidades, es decir, todos provenimos o todos provienen de un ancestro con cuatro extremidades. Surge el carácter apnios, es decir, forman un huevo apnioto que tiene mucho vitelo, tiene mucha clara. Sí, clara. Si lo quieren ver en los huevos que se cocinan en las mañanas, tienen muchísima clara. A diferencia de los anfibios. Los anfibios no ocurre ese tipo de cosas. Por eso es que en ese punto lo separamos. Ahora, este ancestro se puede dividir en dos. Aquellos donde las extremidades anteriores son adaptadas para el vuelo, que serían las aves. Y todos aquellos organismos que tienen pelo. Lo más común sería plumas contra pelo. Este carácter a mí no me gusta porque podrían meter a los murciélagos. Entonces vamos a quitarlo y vamos a colocar el carácter plumas. Tenemos un ancestro
del cual bifurcaron estos dos caracteres. Ahora, del pelo tenemos otros dos caracteres, aquellos organismos que presentan marsupio y aquellos que presentan una placenta. En general, los 5 pertenecen a los mamíferos, los 2 primeros a un grupo en particular y los 3 posteriores a otro grupo. ¿Y cuál es la diferencia? Si presentan o no presentan marsupio. Si ustedes bien saben, nosotros como simios presentamos placenta, lo mismo que el topo europeo y el murciélago. Entonces nos enfocan o nos engloban en este grupo o este clado, a diferencia de la zarigüeña australiana y el topo marsupial, que ambos van a presentar un marsupio y los conocemos como marsupiales. Surge otro carácter. Tienen cola prensil o las extremidades anteriores están adaptadas para cavar. Y este carácter puede dividir a los dos grupos. Nos vamos al grupo central. Tenemos la placenta y entonces aquí salen organismos con una extremidad anterior adaptada para cavar, que sería el topo europeo, una cola prensil o la mano en forma de ala o que tiene la característica de un ala. Y así podemos encontrar diferentes caracteres, diferentes especies. Y estos son historias evolutivas, historias que las estamos haciendo, las estamos hipotetizando a través de los caracteres actuales, lo que nosotros estamos observando. Esto sería todo para este video. En el siguiente vamos a hablar sobre otras cuestiones también interesantes y saludos.